Desaparezco, bomba de humo. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Buenas. Buenas tardes y buenas noches, ¿no? Depende de dónde estemos. Buenas, Toca casi medianoche. casi medianoche, contanos, Quique, dónde estás, un poco sobre vos. Bueno, primero, la verdad que un placer. Y ahora hace años nos conocemos. Ari, conozco más a Dan, así que por eso dedujo que sos capo de los capos, porque realmente creo que Todo lo debe aprendí tener, de Dan. tienen, Así que. él seguro que aprendió de vos. Eh, y nada, yo 43 años, no, 42, cumplo 43 el 13 de octubre, o sea que el año pasado no festejé. Porque era en la misma semana del 7 de octubre. Y voy a cumplir 43, hace 22 años estoy en Israel. Mi fecha de aliyá fue el 7 de octubre, así Wow. que una fecha que para mí siempre fue festejo. A partir del año pasado se transformó en diferente. Yo no sé si decirla triste, pero sí diferente, porque de alguna manera me hizo preguntar todo lo que yo había cumplido, de que el año pasado vivía la mitad de mi vida en Argentina y la mitad de mi vida en Israel, incluyendo también los 4 años que viví en Brasil de Shlichut. eh, bueno, de reafirmar todo este año el por qué estoy acá. Tengo 3 hijos, casado con Ceci, y nada, estudié trabajo social comunitario, máster en administración social y social business, soy director de una ONG, tengo una consultora de desarrollo social, soy una persona que todo lo que sea activismo social me encanta vivirlo día a día, a veces cobrando y a veces gratis. Ari, buenas tardes, toca para vos, ¿no? Buenas tardes por acá, sí. Eh, bueno, mi nombre es Ari Liberson, hermano de Dan, entre otros, somos cuatro, tres varones y una mujer, dos hermanos viviendo en Israel, dos acá. Yo viví hasta principios del 2023 en Israel durante casi 10 años. eh, y ahora estamos, o sea, volvimos a Buenos Aires con mi mujer y dos hijas. La más grande nacida en Buenos Aires, la más chica nacida en Tel Aviv. Así que como ven, una familia bastante repartida entre Israel y Argentina. El 7 de octubre me agarra viviendo acá. Y, pero bueno, mi día a día profesional, laboral, abocado en Israel. Soy arquitecto y el emprendimiento que llevo adelante junto con mis socios y todo un gran equipo se llama Molet. Eh, Molet viene el nombre de Modular tu Palette, Modulate Your Palette, que nuestra misión, digamos, hasta el 7 de octubre es generar conciencia por un mundo sustentable, y lo hacemos basándonos en el design thinking. Y digo hasta el 7 de octubre porque después del 7 de octubre como que recobra otro significado y si hasta el 7 de octubre uno de por ahí las patas más fuertes era como el impacto ambiental, o sea, el modelo en el que nos basamos es un modelo de triple impacto, económico, ambiental y social. Justamente es a partir del 7 de octubre que lo que es el impacto social, ¿no? El impacto humano, el impacto emocional, recobra otro significado completamente. Nada, ahora durante la charla iremos por ahí entrando más en detalle de cómo es que recobra ese significado, pero bueno, definitivamente después de haber trabajado esos casi 10 años que vivía ya con el proyecto, entendimos la fuerza que tiene para poder ayudar, ¿no? a diferentes grupos sociales y más que nada las conexiones. Y creo que a nivel personal esto lo sentí de manera muy fuerte, ¿no? El hecho de las conexiones que generó el 7 de octubre, a nivel local en Israel y a nivel internacional entre Israel y el mundo, ¿no? Las diferentes comunidades, o sea, particularmente la Argentina, que es donde yo me muevo. eh, Creo que hay un nivel de unión y empatía eh,
que bueno, hasta el 7 de octubre no era tan consciente, o por ahí era consciente desde lo teórico, no desde lo práctico. Bueno, quedo yo, Liora, Lío, me dicen los amigos. Yo soy comunicadora social, madre de 2 personas que admiro un montón, y me honra estar con ustedes dos porque les admiro también lo que hacen. Aquí que lo conozco de antes, a Ari lo conocí desde el 7 de octubre de las cosas que me fueron comentando. Bueno, me dediqué 25 años a los derechos humanos, y la diversidad y la coexistencia y tratar de que este mundo estuviera un poco más amigable, y el 7 de octubre fue un rayo que me partió al medio. Sigo teniendo todavía más preguntas que respuestas, pero bueno, en esta línea de lo que decía Ari de las conexiones, en el medio de todo ese ruido que pasó el 7 de octubre, el 8, el 9, cuando todo el mundo estaba literalmente vomitando información, pero no pudiendo hacer cosas con esa, nos pusimos a organizar en un grupo de un montón de gente, para que hubiera contenido disponible en español, para que si había una necesidad en algún lugar, se buscara quién podía resolverla en otra. Bueno, un poco lo que entiendo que cada uno de ustedes dos hizo a distintas escalas también. Y ahora les voy a preguntar sobre eso porque tengo ganas de conocer más. Y al revés que ustedes, yo nací en Israel y me vine a crecer acá a Argentina, y bueno, O sea que como todo lo... somos los tres argentinos israelíes. Exacto, Exactamente. Yo exacto. soy rosarino, pero bueno, está bien. Rosarino Ah, israelí. claro. Bien. Eh, y bueno, creo que esto, que a todos el 7 de octubre se nos abrieron muchas preguntas, pero también se nos activó una parte de quiénes somos que tal vez no estaba tan despierta, y bueno, la pusimos a andar y a hacer, las cosas que ahora les escucho que cuenten un poco de estos meses. Yo, para agregar y ir hablando, y después párenme, yo uso una frase mucho desde el 7 de octubre, que además de que empezamos a conocer gente maravillosa, empezamos a extrañar gente que no conocíamos. O sea, hoy les comentaba antes, estuve en Faraza, uno de los trabajos que estoy haciendo, con una ONG humanitaria, estamos haciendo todo el trabajo con jóvenes de Faraza, de la rehabilitación y de que quieran volver algún día a vivir en esa zona. Y puedo asegurar que cada historia que voy conociendo de cada persona, yo siento que la conocía. Siento que conocía también a muchos jóvenes que estuvieron en Nova, siento que conozco a muchos Hayalim, muchos soldados que dejaron sus vidas civiles y de repente creo que nos aferramos más a eso, a si bien la sociedad israelí tiene algo muy lindo, que uno a veces va a vivir con gente desconocida o hace dedo y se sube a un auto con gente desconocida, o sea, de alguna manera uno se relaciona mucho con gente desconocida acá. Nos aferramos mucho a eso, a personas nuevas que están y que no están, no solamente a las que conocimos con el hacer, sino que cada uno que está haciendo algo también perdió a alguien. Y seguro que después vamos a hablar y cada uno de nosotros tiene a alguien conocido que ya no está desde el 7 de octubre. Sí, sí, totalmente. Me identifico mucho, Quique, con lo que decís. Eh, Desde el 7 de octubre, enseguida, o sea, lo más cercano fue empezar a escuchar historias cercanas. eh, Desde, bueno, no sé, el cuñado de mi hermano que estaba en la fiesta y lo mataron, o un chico que trabajó con nosotros durante mucho tiempo, bueno, el papá se creía secuestrado hasta que hace un tiempo atrás salió a la luz que, bueno, lo habían matado, Lior Rudaev. El hijo Nadab trabajó mucho con nosotros, entonces de repente viste esas historias, que uno escucha en las noticias y todo, eran al final historias
así, directas. Y bueno, ¿no? Y de ahí expandiéndose a lo que es, digamos, el marco laboral, profesional, en un proyecto que, bueno, viste, cada uno con su vida y su rutina y de repente de un día para el otro cambia absolutamente todo. Y a mí algo que me impactó, no me sorprendió porque habiendo vivido tanto tiempo allá, lo vivencié en carne propia, pero aún así me impactó es la reacción que hubo de la sociedad, de vuelta, y la sociedad israelí, y en la comunidad, el pueblo judío en todo el mundo. Yo creo que a todos les surgió la pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Y cada uno desde su lugar empezó a cranear, bueno, cómo poder ayudar y de qué manera acercarse a quien necesita esa ayuda y brindar lo que se pueda. En nuestro caso, una de las actividades principales que promovemos en Molet son talleres de diseño y carpintería sustentable, todo con madera de pared reciclado, donde es un encuentro muy profundo, creativo, donde de forma individual, pareja, familias, equipos, crean muebles, ya sean para uso propio o para ser donados, y eso es lo que venimos haciendo durante muchos años y entendimos que hay algo, se tocan fibras muy profundas en esos encuentros y así fue como dijimos, bueno, tenemos esta experiencia, tenemos las herramientas, tenemos el material, ¿cómo podemos ayudar? Y creo que fueron 3 días después del 7 de octubre que ya estábamos visitando familias desplazadas en diferentes hoteles del centro de la ciudad, al principio familias desplazadas del sur y al poco tiempo también ya del norte, donde empezamos a ofrecer de forma voluntaria estos talleres, ¿no? Era encontrarse con familias, con los chicos y darles este momento donde construían un juguete, un mueble, volvían a tener un momento de respiro, por decir, y, y de vuelta, por ahí no es que nos sorprendió, pero nos impactó ver el efecto que generaba en estas personas donde, bueno, lograban un ratito, aunque sea, desconectar la cabeza de lo tremendo que creo que hasta en esos días nadie era ni siquiera, ¿no? Como, o hasta el día de hoy somos conscientes de qué nos está pasando. Va a llevar seguro mucho tiempo procesar, obviamente, nada, un año de lo sucedido, estamos en otro lugar, pero bueno, días de mucha confusión y ese accionar desde el cómo puedo ayudar me parece que es algo que le dio mucha fuerza a todos y fue como, bueno, el inicio de la reconstrucción que se empezó a sentir en el país a nivel de sociedad, a nivel de infraestructura, a nivel de alimentos, a nivel, o sea, en todos los niveles que uno se pueda imaginar. Si yo pensaba en esto que decían ustedes, como por un lado que estamos teniendo esta charla como en algún tono de aniversario mientras todavía sigue pasando el 7 de octubre porque hay 101 personas a este momento que siguen secuestradas. Entonces es, por un lado, las personas y organizaciones y grupos que pudieron ir tejiendo algo de resiliencia porque hay que seguir viviendo, y por otro lado este telón de fondo de lo que sigue pasando cada día y que uno se despierta con el teléfono viendo a ver si algo pasó y con cambios en la rutina, ya no me acuerdo si fue en el primero o en este, porque hubo como un desperfecto técnico y estamos grabando por segunda vez, que empezamos a hablar como de los cambios que hubo desde el 7 de octubre a hoy en cosas más cotidianas. Y también pensaba en, bueno, a mí, por ejemplo, me tocó el 7 de octubre contarle a mi hijo que el hermano de su padrino había sido asesinado, pero también en la lista de secuestrados está Niao y Eitan, a quienes me crucé en jornadas laborales en algún momento de la vida, y también compartimos con Mika, que es la prima de Lior Rudaev, todos esos meses de esperar que él volviera y ahora estos meses de esperar cerrar el duelo, porque sabemos que fue asesinado, pero todavía no volvió. Y esto que Quique ahora
también nos puede contar como de las cosas de la vida personal de uno que se fueron viendo interrumpidas por todo este tema, porque esto, lo que vos decías, los desplazados, todas las cosas que no se ven de que haya una guerra o de que esté pasando lo que está pasando. Y entonces, cómo con algo tan grande y tan desestructurante a niveles tan distintos, porque desde algo chiquitito a algo grande, cómo fueron tan indispensables las redes que existían de antes y las que se fueron armando para sostenernos, y que no caigamos todos colectivamente. A ver, yo creo que uno lo ve con perspectiva ahora de casi un año también. Y como ustedes dicen, o sea, no estamos en el post-trauma, estamos en el trauma, estamos en la guerra. Puede ser que todavía estemos ni en la mitad de la guerra, porque cuando pensamos el 7 de octubre, bueno, esto dura unos días, dura un mes, no teníamos las proporciones. Hoy en día uno dice, bueno, ¿hasta cuándo uno va a aguantar y qué magnitudes, qué potencias va a tener esta guerra? De hecho, hay cosas que las vemos, que no las vemos. ¿Cuántos de nuestros amigos van a estar enlistados en el ejército o cuántos van a estar haciendo su vida normal? Yo creo que como todos, a partir del 7 de octubre, el mismo día viví el dolor, ¿ok? De saber que amigos y conocidos fueron asesinados, que fueron secuestrados. Y de hecho los secuestrados los fuimos sabiendo un poco después, porque hasta el otro día no se sabía mucho. De hecho hay kibutzim que llevó 2, 3, 4 días para liberarlos, entonces no se sabía qué pasaba. Y estábamos todos con la euforia de ayudar. O sea, lo que cuenta Ari, yo lo puedo contar también en la ONG que realmente yo dirijo, se llama Forstart, que nuestro fuerte es enseñar Python, programación para jóvenes en periferia social, y de alguna manera generamos centros de resiliencia tecnológica en los hoteles con evacuados. Y yo digo, nosotros hicimos esto, Ari hizo eso, y cada uno buscó en su lugar decir, bueno, ¿de qué lado de la historia estoy? ¿Estoy del que me quedé realmente sin hacer nada? ¿O estoy realmente decir, bueno, estoy haciendo algo? Yo a mis jefes el mismo día les dije, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque el día de mañana la sociedad civil también nos va a juzgar. No podemos decir, bueno, esperemos hasta que las clases empiecen, esperemos hasta que todos se normalicen. Porque en épocas de paz todos queremos trabajar, pero en épocas de guerra hay que de alguna manera, los que no tenemos, yo digo, somos privilegiados, porque yo no me tuve que vestir de verde, no fui soldado por problemas de salud, no soy evacuado, ¿ok? No, a pesar de que tengo secuestrados y personas queridas que asesinaron algún familiar directo, no pasó con eso. Que bueno, Ari contó también la situación de su familia. Y digo, dentro de todo ese privilegio que tenemos, ¿qué podemos hacer también para realmente unirnos en ese dolor que sentimos? No es que uno siente más o menos el dolor, el pánico, de alguna manera un estilo de TOC que se desarrolló este año, que sí, cada ruidito uno salta, no es que la gente está normal, la gente sí sigue vida normal, intentamos tener una vida normal, pero no quiere decir que cualquier cosa que nos da un indicio de que haya una sirena o un indicio de que alguien puede entrar e invadirte, es algo que sí, que se quebró en su momento se quebró mucho el contrato con el Estado, de decir, bueno, nosotros hacemos lo que hacemos y el Estado nos cuida. Y sabemos que nos va a cuidar hasta el último momento. Y bueno, y no pasó eso y el Estado le llevó mucho más tiempo que a Molet o a Forstart de ir a ayudar a otra gente. Eh, y estamos hace un año y todavía esas cosas están realmente todavía clavadas también acá en la sociedad. Entonces nos preguntamos, ¿cómo seguimos con eso? ¿Cómo una persona como Dalia, Amos, Itzik y Ruti, que tienen a sus hijos, cuñados, hermanos secuestrados, cómo pueden seguir día a día? Yo realmente todo el tiempo me lo pregunto. Si yo puedo pasarla bien, pero ellos no la están pasando bien.
Cuando uno se Hay mete algo con que, las... Perdona. Sí, sí, sí. No, digo. no, que hay algo que se vio para mí, porque ustedes hablan de lo que pasó en Israel, yo tal vez puedo hablar un poco más de lo que pasó en las sociedades en Iberoamérica, que es con las distintas comunidades que estuve interactuando, y es que la capacidad de reacción de las estructuras estuvo a una distancia grande de la capacidad de reacción de las personas y de la autogestión. Entonces, esa me parece que es como una de las grandes preguntas alrededor de lo que pasó estos meses, que es, bueno, ¿qué se puede aprender de este accionar colectivo que sí sucedió? ¿Qué cosas hay que revisar, hay que mejorar, hay que poner en diálogo? ¿Cómo podemos mejorar las articulaciones? Nosotros, por ejemplo, estuvimos llevando y trayendo voces de Israel, o incluso, por ejemplo, acá en Argentina, que hubo mucho antisemitismo en las universidades, apoyando también para que eso no pasa, y entonces alguien que era abogado se puso a ayudar con alguien que era periodista, esa cosa de decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué tenemos para aportar? Y ponerlo desinteresadamente a disposición de la causa, me parece que abre una conversación respecto de nuestro presente comunitario la región, pero creo que en Israel hay unas preguntas bastante parecidas que, no sé, todavía es difícil pensarlo, pero creo que hubo una reacción muy rápida en algunos lugares, no tan rápida en otros, y que algo de eso tiene que ver con lo que está pasando en este tiempo a nivel global y que es interesante conversar. Para mí algo muy fuerte es que siento que muchas de las reacciones nacen desde las entrañas, por decir, ¿no? A nivel individual o desde proyectos así independientes, voluntarios. Y a mí digamos, lo que visualizo en este año es que algo que empezó como, bueno, hay que hacer algo, fue tomando cada vez más forma. Y de repente pasó a tener, viste, su peso específico y su impacto mayor de vuelta de algo que, no sé si cuento desde mi experiencia personal. Como contaba antes, empezamos a hacer a brindar estos espacios de manera voluntaria, pero entendimos que iba a durar poco de manera voluntaria. Y ahí yo me encontré en Buenos Aires conectándome con gente que, que donaba plata para poder seguir fomentando estos espacios de resiliencia y de apoyo emocional, lo cual, bueno, era también algo completamente ajeno a mi día a día, salir a contar lo que hacíamos para conseguir donaciones. Así fue como también me conecté con un grupo que se llama Juntos por Israel, que empieza acá a partir de, digamos, el disparador de Hernán Feller, el periodista, alzando la voz en cada relato, que también empieza de una manera bastante así intuitiva, orgánica, y se transforma en una fundación con la cual hoy nosotros, o sea, nos apoyan muchas de las iniciativas que tenemos, entre ellas, por ejemplo, un centro que diseñamos y construimos para el postrauma en el norte, la estancia ROM se llama. Cosas impensadas al principio, y mismo en Israel llamamos a todo esto que empezamos a hacer Building Hope, construyendo esperanza, tanto a nivel físico como a nivel emocional, como contaba. Y claro, y con el tiempo se fueron sumando empresas que de repente colaboraban viniendo, no sé, 30, 40, 50 empleados para construir mobiliario, para ayudar a estas familias desplazadas, donde de repente había que amueblar espacios enteros, gente que de repente, esto, ¿no? Tenían un dormitorio donde dormir y nada más, pero había que llenar todo esto de vida. Y por ahí un ejemplo también muy concreto que a mí me impactó mucho cómo se dio, es una colaboración y refuerza esto de las conexiones, ¿no? que hablábamos antes a nivel de sociedad bueno, este puente entre Argentina e Israel. Se dio un proyecto que hicimos en colaboración con la Universidad de Shenkar, una universidad de diseño, para ayudar a las familias del kibutz Reim, que están viviendo en Tel Aviv,
claro, se instalaron en un edificio, de repente una comunidad que está acostumbrada a vivir sobre la tierra de forma comunitaria, ahora estaban distribuidos en departamentos, ellos como tantos otros. Entonces se dio esto muy lindo donde estudiantes entendieron las necesidades de estas familias, diseñaron como parte de su programa educativo el proyecto de qué tipo de mobiliario necesitaban y después fue materializado por los mismos estudiantes, con las familias, con empresas que se sumaban al proyecto y de esa manera seguimos equipando y ayudando en este caso al Kibbutz Reim. O sea, como algo que empieza de manera, ¿no? Bueno, hagamos esto porque de esta manera creemos que podemos ayudar, fue tomando forma y bueno, creo que a un año o casi un año de todo esto, hoy se puede visualizar de forma muy contundente, ¿no? Como estas redes se multiplicaron, crecieron y tomaron cada vez más fuerza. Ahora, perdoná, y yo sin conocer tanto, vos lo contás con una humildad terrible, porque yo acá detecto que lo que ustedes hicieron, que es lo más importante, no es que le trajeron muebles hechos o donas. O sea, ustedes vinieron y dijeron, nosotros sabemos hacer esto. Ok, hagamos juntos, resolvamos juntos. Y eso es maravilloso porque creo que habla mucho también de este estado, de este pueblo, de no esperar todo el tiempo si no la ayuda. Yo digo, por un lado, los 180.000 evacuados que hubo en total, casi no durmieron en la calle o no les faltó de comer porque la gente se preocupó, pero esa gente, así como hoy me contaba Yael, que es la directora de la comunidad de Kfar Aza, ella dice, yo hasta el 7 de octubre no era eso, no era nada en el kibutz. Dice, pero como mataron a muchos de los líderes, llegué al kibutz Shfaim, me fui a bañar, bajé y me puse a hacer, porque no había que esperar. Y Ari, lo que ustedes cuentan creo que ahí está el punto que es maravilloso. De decir, ustedes vinieron, pero no fue algo paternalista, maternalista, sino me imagino que, por lo que contás, construyeron con ellos, digamos, y eso está bueno, porque eso va a quedar, ponele que el mueble no se sabe cuánto va a quedar, pero va a quedar que vinieron ustedes y construyeron con ellos. Bueno, gracias, Jique. Y también siento lo mismo un poco por lo que contabas antes con Forstad, ¿no? A nivel de estos centros de resiliencia a través de la programación, porque entiendo que algo o sea, hay este punto en común, ¿no? De ir y brindarse a la comunidad que sea para, a través del hacer, ya sea un hacer esto constructivo, de armar un mueble o de aprender programación, estamos, bueno, tratando de brindar herramientas para que cada familia, chico, no sé, tuvimos también uno de los proyectos muy, muy interesantes es más, todavía estamos haciéndolo, es con sobrevivientes del NOVA, ¿no? Donde estamos haciendo talleres en diferentes centros. Uno de ellos se armó también de forma como muy rápida en Kfar Maccabiá al principio. Y de hecho esto lo conecto leí un artículo que hablaba de, bueno, cómo va a ser la forma de trabajar este nuevo post-trauma, ¿no? Como que se habla de que hay nuevos síntomas de post-trauma que va a haber que ser muy creativos e innovadores para trabajarlo. Y creo que lo vamos descubriendo como sociedad con el hacer. Yo qué sé, o sea, si me preguntabas antes del 7 de octubre, ¿crees que esta herramienta que brinda Mollet es efectiva para el post-trauma? Me hubiera impactado por ahí la pregunta. Y hoy te digo, o sea, contundente sí, viendo este efecto que genera. De vuelta, a mí lo que más me sorprende positivamente es esta ola, ¿no? Que crece y que suma gente y suma empresas y suma fundaciones y suma familias y suma todo tipo de profesionales y apoyo para algo que vemos que funciona, siga creciendo y sigamos pudiendo conectarnos. Hay Sí, yo algo creo que que es, suena todo. Perdón, sí, ya. no, que me parece que hay algo que es muy interesante también de recuperar de toda la experiencia y es que no empezamos de cero el 7 de octubre. Yo por lo pronto muchas de las personas voluntarias que
se involucraron en los grupos en los que yo estuve, son personas que algún vínculo habían tenido con todo el trabajo que se hizo post-trauma en los atentados en Argentina. Entonces, creo que ahí hay una experiencia de voluntariado, de compromiso, de considerar que eso que está pasando es nuestro porque somos comunidad, somos un pueblo. Me parece que ahí hay como puede sonar naif, pero me parece que es un contenido que estaba disponible y se activó. Lo mismo respecto de las cuestiones que promueven la resiliencia. O sea, probablemente vos no diseñaste de cero con el impacto final, pero trabajar la tierra, trabajar la madera, involucrarse con algo, o lo que Quique está haciendo de resiliencia tecnológica, que es, bueno, entender cómo funciona la matriz, cómo funciona lo que está del otro lado para poder hacer algo con eso y transformarlo o tener un grado de actividad y de participación en lo que sí puedo tener frente a el telón de fondo de lo que uno no puede controlar o no puede hacer. Me parece que ahí hay como un montón de buenas prácticas que se fueron acumulando durante muchos años, que estaría buenísimo que en algún momento nos sentamos y empezamos a sistematizar, pero que es básicamente esto, devolverle a la persona, al grupo, al colectivo, al kibutz, a la familia, la capacidad de hacer algo con la realidad sobre lo que se puede. Mira, el kibutz, yo realmente trabajo hace muchos años con el movimiento kibutziano y digo, es impresionante que a pesar de que pasaron las mayores masacres, vos ves la diferencia de cuando uno viene ya viviendo en comunidad, la diferencia que la gente que le pasó en ciudades o en lugares que no tenía comunidad. De hecho, es algo totalmente diferente. Todo lo de resiliencia suena hermoso, pero acá, como dijimos, cada israelí y cada, puede ser judío en el mundo, está viviendo un trauma que va a haber que ver cómo lo enfrentamos y cómo lo vivimos, no negarlo. Yo, de hecho, como trabajador social que vengo de la parte comunitaria, dirección de ONGs y toda la parte macro, estoy pensando mucho en el último año si no tengo que, como un estilo de Shlichut, de algo, de un trabajo que se necesite acá, de hacer CBT y de cambiar a ser terapeuta. O sea, si bien tengo parte de mi preparación para eso, digo, no tengo que cambiar a hacer eso. Es algo que me lo pregunto si no es lo que vamos a necesitar. Obviamente las cuestiones también, eh, me imagino la palabra retreat es conocida ya, todo lo que sea como antes se llamaba retiro espiritual. Hoy en día es una de las cosas más comunes en Israel. Hay un montón de lugares en Israel que la gente pasa unos días, se llama retreat, y hacen tratamientos y hacen diálogo y todo el tema de trabajar el tema. O sea, no fingimos demencia, sino intentar realmente, digamos, de enfrentar el tema en este momento. La cantidad de hielo que se gastó este año para hacer baños de hielo para tratar el trauma es impresionante. La cantidad de mantas también para post-trauma, de mantas pesadas que se usan para niños, también se recogieron mucho. Un montón de cosas. Lo mismo es mi pregunta, y es algo que es la espina que tenemos adentro, es cuánto va a durar esto. Yo vine en una de las peores épocas de Israel, en la Intifada del 2002, que era o sea, explotaban los autobuses todo el tiempo. Después viví muchos años de tranquilidad. O sea, estuve 22 años en Israel, tuve muchos años de tranquilidad. Pero por otro lado dice uno, bueno, ¿cuándo va a volver esa tranquilidad acá? Y cuándo vamos a poder pensar si traer a todos los secuestrados es lo que va a terminar o vamos a tener otros pánicos. ¿Cuántos secuestrados van a volver con vida? Y queremos que vuelvan y que vuelvan con vida. Especialmente los que sabemos que todavía no nos avisaron que están muertos. Yo espero que escuchemos buenas noticias pronto. Creo que no soltamos ese, no sé, yo hablo mucho con la prima
de los vivas, o sea, no soltamos ese deseo. Creo que hay también otra pata, me toca decirla, supongo que por eso también estoy acá, que es que todo el 7 de octubre reactivó traumas muy ancestrales en las comunidades judías del mundo, que está viendo como muchas otras situaciones también de antisemitismo. Entonces, me parece que es un cimbronazo grande, de vuelta, como decíamos antes, a niveles muy profundos. Una de las preguntas que me habían pedido que trabajemos ahora es cómo nos afectó a nosotros. A mí me pasó esto, de dedicarme 25 años a que estas cosas no estén pasando de vuelta y están pasando. Entonces, te entiendo la pregunta de, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Cuál fue la efectividad de las formas en las que hicimos, en las que construimos coexistencia? ¿Qué sentido tiene hoy hablar de paz? ¿En qué lugar se puede anclar algo como eso? Eh, y bueno, no sé si tengo tan claro por qué, pero con todas las personas que hablo no sé, de México, de España, de Chile, cada uno con su particularidad de cómo esto les impacta, eh, esto fue un cimbronazo a la forma de construir todo lo que estábamos construyendo. Entonces, es lógico que nos preguntemos qué rol vamos a tener en lo que viene. Yo creo que, o sea, un poco, Quique, lo que vos transmitís es un reflejo fuerte de la sociedad israelí, ¿no? Esas dos caras, o lo que venimos charlando, ¿no? Las dos caras de la misma moneda. Por un lado, ese nivel de reacción y de unión y de apoyo y de seguir con la vida, o sea, y de, como decían antes, de repente conmemorar lo que pasó organizando una fiesta. eh, y por otro lado, bueno, es la realidad que se está viviendo. Siento que uno de los impactos más fuertes de todo esto fue que muchas cosas que las aprendimos en los libros de historia, de repente está pasando. A mí me fue muy fuerte cuando estuve hace unos meses en Israel y visité el Kikar Hatufim y estar recorriendo el lugar, pero mientras tanto sigue sucediendo. O sea, uno tiene como esa experiencia en la vida de recorrer diferentes lugares de conmemoración, sea del Holocausto o de lo que sea, sobre algo que pasó. Y ahora visitar un lugar o tener charlas con diferentes personalidades, referencias, afectados, lo que sea, pero saber que está sucediendo, que hay 101 secuestrados, es muy, muy difícil de digerir, de dimensionar. A mí, o sea, en lo personal, me sacudió en ese sentido, ¿no? En que parecían que habían cosas que eran nunca más, real nunca más. Y esto deja de manifiesto que uno no se puede relajar en algún sentido digamos, o no puede dejar de lado o mantener esa inocencia de creer que, bueno, que porque están justamente todas estas historias en las escuelas y demás, claramente no nos están llevando, como decís vos, Eliora, o sea, nos hace repensar todo lo que se generó hasta este momento, cómo se educó hasta este momento, y bueno, y cómo vivir con esta incertidumbre, porque hay una gran incertidumbre en el aire. O sea, hay muchas historias que inspiran y que nos dan mucha esperanza, y a la vez se está viviendo con este grado de incertidumbre, que es decir, viste, como decía aquí, que ¿cuándo termina todo esto? ¿Hacia dónde va? Yo creo que es un desafío diario a nivel personal, a nivel de sociedad, sobre todo en Israel, y ni hablar como comunidad internacional. Eh, y me parece que hay mucho por descubrir todavía, ¿no? Es como que por ahí en este año se empezaron a plantar ciertas bases de metodologías y de conexiones y colaboraciones, que por ahí es la punta del iceberg. Y hay que profundizar y ahondar cómo, nada, cómo darle más fuerza. Y al final hay un nivel de alcance, ¿no? Que uno tiene y hay una gran cantidad de información y de cosas que suceden bueno, nos exceden a todos.
Yo en el 7, a partir del 7 de octubre, a tu primera pregunta, solamente dirigía la ONG y tengo una consultora y hacía proyectos. Pero a partir de ahí, por un lado, empecé a también a acompañar soldados solitarios y sus padres también que estaban afuera y tenían miedo. De hecho, los soldados nos decían, por favor, calmalo a mi padre, porque yo no puedo entrar a casa así de esa manera. Y también empecé, como dije, con Israel, con Faraza y con otros proyectos y también ayudar a las familias de origen argentino, que eran más de 10% y había muchos latinos también que fueron secuestrados y eso, cuánto es el peso dentro de la sociedad israelí, impresionante. Y yo digo, con todas esas cosas que empezamos a ver, yo también en la ONG lo viví, nosotros trabajamos hasta el 7 de octubre con árabes de Jerusalén Oriental y este año fueron castigados y no tuvimos presupuesto para trabajar con ellos. Y uno de los objetivos que me puse es hasta el próximo 7 de octubre, yo vuelvo a trabajar con árabes. Y la semana pasada me aprobaron un proyecto, la verdad que muy contento, de volver a trabajar, de hacer un grupo y entender eso. Vos dijiste la palabra paz. Yo creo, y como una persona puedo catalogarme centro izquierda, sí quiero que realmente que más que nada vivamos como Estado de Israel y lo primero es la legitimidad de existir, eso no cabe la menor duda, la seguridad de todas las personas que viven acá. Por el otro lado, estamos ubicados en Medio Oriente. Y todas las personas de ultraderecha que me vinieron a decir, ah, viste, yo te dije, todos los árabes no quieren matar. Y bueno, si vamos a creer así, o vamos a vivir toda la vida con pánico o toda la vida en guerra. Entonces, de alguna manera, cuando pase todo esto, porque en guerra no se puede hablar de paz, la paz es algo que se puede planificar cuando la guerra termina, o se puede empezar a hablar de eso, y está más allá de nosotros decir cuándo la guerra termina o no, somos personas normales, pero sí intentar de encontrar lo máximo posible de personas, que eso es lo que creo. O sea, el día de mañana, las mismas cosas que Ari cuenta que hicieron con evacuados, los pueden hacer obviamente ya deben haber hecho con otras poblaciones en Israel y viven acá. Y hay 2 millones acá y tenemos 5 millones más en los territorios ocupados liberados, como lo quieran llamar, o autonomía palestina. Y tenemos otros cientos de millones también en todo Medio Oriente. Y de alguna manera yo quiero siempre intentar pensar un futuro mejor. Más cuando a partir que trajimos hijos, todos somos padres y madres y nadie trae un hijo para un mundo peor, ¿no? O sea, uno quiere educarlo con valores, quiere educarlo que crezcan y ver cómo también pueden jugar tranquilos y ellos también traer hijos y hacernos abuelos, así es la visión de Lidy, papi y mame, pero ¿quién no quiere traer para? Yo, mi hijo mayor se llama Liam, yo soy parte de un pueblo, Lloyd Dad Milhamot no saberá más de guerra. Y yo sé que en 6 años él se enrola primero, después tengo 2 más, y 9, 10 años voy a tener hijos en el ejército. ¿Ok? Y eso no importa dónde vivan ustedes, también van a vivir lo mismo con sus hijos, porque van a llegar a las universidades. Entonces, si no seguimos luchando por un mundo mejor, ¿para qué los trajimos? Sí, a veces es difícil hablar desde lo local cuando estás hablando con alguien que vive en un territorio eh, donde hay guerra, digamos, como que uno Comanche. siente, claro, como que uno siente que, va, no sé, a mí a veces me da, y lo he hablado con otra gente, nos da como pudor, como si lo de acá no fuera no tuviera la magnitud o lo que sea, pero a mí me parece que hay ciertas líneas de continuidad entre lo que está pasando en todo el mundo respecto, por ejemplo, bueno, de esto, de los vínculos todos fragmentados, el crecimiento de la hostilidad desmedida, esta idea de que el otro no tiene la categoría persona, a mí me gusta usar la palabra persona porque te devuelve esa humanidad que no se la quiero sacar a nadie. O sea, digamos, todo el mundo tiene derecho a una vida digna, a una casa digna, a salud, a educación, a comer. Entonces, esta cosa del trato al extranjero y a la viuda, digamos, que es bien de nuestro judaísmo,
se está viendo deteriorado en un montón de lugares del mundo. Entonces, me parece que ahí, una vez más, nos va a tocar resetear la conversación, volver a explicar, volver a intentar. A veces me pregunto si somos nosotros la generación que vamos a poder hacer eso porque estamos ya quemados, sobre todo después del 7 de octubre, pero es verdad que hay que volver a ponerse a construir un mundo que sea un poco más amable para vivir. Y de ahí sacar esto. Bueno, es difícil hablar de paz porque suena naif, pero hay que empezar a hablar de paz posible. Hay que dejar de hablar porque hay muchos lugares, esto también es algo que pasa dentro de los grupos, como que se empiezan a prohibir ciertas opiniones o se empieza a reducir el diálogo y la conversación, y de vuelta, no es lo mismo que estar poniéndole el cuerpo a una guerra, pero me parece que sigue siendo necesario complejizar el pensamiento, volver a poner a circular ideas. Con un grupo de mujeres hablamos, que trabajamos en temas, yo trabajo bastante en comunicación y cambio social y derechos de niñas, niños y adolescentes, y estábamos hablando de cómo la experiencia de trabajo en trauma en Israel sirve para un montón de otras situaciones de violencia, no deja de haber trata infantil en el mundo y otras cosas. Entonces, cuando todo esto sea otra cosa, o tal vez ahora, mientras esperamos que vuelvan todos a casa, tal vez eh, se puede seguir compartiendo, como en este espacio, las cosas que sí sirven. Yo escucho a Ari y digo, ¿cuán sanador puede ser que hagamos Molet acá? Y contás conmigo. Eh, y digo, bueno, Quique, la próxima que vengas, que puedas entrar en contacto con personas que trabajan violencias eh, y que ayudan a niños, a familias, eso, nada, que aunque nos ha tocado esta mierda, si se puede decir esta palabra, no se me ocurre otra, bueno, hay todavía partecitas del mundo que se pueden iluminar. Yo creo que, digamos, algo que generó todo esto es que no permite el gris, ¿no? Digamos, nos puso a todos en un lugar donde uno toma una postura. ¿Viste? Como decía aquí que al principio de la charla, después, dentro de 20, 30 años, si miramos para atrás, bueno, ¿qué hice yo cuando estalló el 7 de octubre? Y creo que eso se da no solo en el pueblo judío, sino en la sociedad en general. Lamentablemente muchos deciden criticarnos, discriminarnos y subirse a un discurso populista, digamos, que bueno, claramente está demasiado arraigado en la historia mundial, pero muchos otros no. Muchos otros deciden unirse y colaborar desde donde a cada uno le toca, pero me parece que nos puso en este lugar, ¿no? Donde, ¿de qué lado estás? Y en ese de qué lado estás, yo vuelvo por lo menos desde el lugar que me toca en esta, o sea, me siento como muy puente, ¿no? Entre, bueno, estar viviendo acá con un emprendimiento allá y esta posibilidad bueno, ayudar desde donde podemos. Me pasó que en estos primeros meses donde, bueno, empecé a conocer diferentes personas con muy buenas intenciones de colaborar, y yo bastante incómodo al principio, porque bueno, era, no sé, algo que no estaba habituado, y lo que me cambió bastante la mirada fue alguien que me dice, viste, yo como, bueno, muy agradecido por el apoyo y todo, y dice, no, pero a ver, Ari, no me entendés, te agradezco a vos que me estás dando la posibilidad de ayudar y de acercarme a gente que si no en la vida no hubiera podido acercarme y colaborar como lo están haciendo. Y creo que trayendo vuelta, no sé si es naif o no, pero como lo positivo que generó todo esto es este despertar colectivo y esta unión a nivel local y global, que bueno, no sé si se hubiera dado de otra manera o no, no lo sé, pero sí puedo decir que en los casi 10 años que viví allá, en las otras guerras que nada tienen que ver con esta, pero hubieron como 13 mini guerras, llamémoslo,
y uno ve una unión en el pueblo que, wow, ¿viste? Ya como una cara de Israel, no que uno no conoce, pero que aparece, ¿viste? Se puede tocar. Creo que por la magnitud de esto trascendió a la sociedad israelí y llegó a un nivel, bueno, vos, Lío, misma, ¿no? Con todo lo que conectás, estas redes a nivel latinoamericano, centroamericano, que no sé si estaban o no antes, pero acerca mucho. O mismo Dan, mi hermano, que hablamos antes, estuvo ahora guiando un grupo de periodistas en estas últimas semanas que llegaron a Israel para ver y escuchar con sus propios ojos lo que está pasando, lo que pasó y está pasando, ¿viste? Y nos comparte los comentarios que recibe de la gente, creo que, o sea, un grupo de periodistas no judíos. Nada, o sea, hay un lado en este mundo que se une a nosotros y, ¿no? Con el fin de dar visibilidad a todo esto que está pasando, que es escuché una de las frases de una persona que vino a dar unas charlas acá que dice, hoy somos todos soldados. O sea, no solo los que se pusieron el traje verde, obviamente esos tienen la parte más dura y es tremendo, y con esto que digo no hay ninguna intención de equiparar nada, ¿no? Pero digamos, cada uno le toca pelearla desde donde está y con los recursos que tiene. Yo una frase así, algo para cerrar, y justamente conectando con, dijiste la gente de Juntos por Israel, creo, también me tocó conocerlos a uno por uno y gente maravillosa que no la conocía antes. Y me reencontré, por ejemplo, con Leo, la gente que hace años que no veía. Y creo que eso, el tema de la red que tendió el 7 de octubre, estamos también algo en un marco de lazos. La significatividad, significancia, ¿no? Significado que dio a lazos todo este último año también fue impresionante, así como fue en el corona. Las personas, especialmente los judíos, nos encanta las épocas de crisis para demostrar que podemos llevarla adelante. Esperemos que no tengamos que ser así todo el tiempo, cada 2 años, pero sí que nuestra cabeza esté por un lado, para sanar y la otra para reconstruir. Yo el mismo octubre, después de haber ido más de 20 veces a cementerios diferentes, agarré, no tengo muchos tatuajes, agarré, me tatué un mapa de Israel, un estilo de puzzle que se está reconstruyendo y puse vivir para reconstruir. Y yo me puse como Mesimá, como objetivo, que estamos para eso. Si vamos a reconstruir, y siempre que uno reconstruye, reconstruye algo mejor. Pocas veces uno quiere reconstruir algo peor o lo que era. Va a ser diferente, con las heridas, con las cosas, pero bueno. eh, Eso, y hoy lo conocí a Ari, así que te Y quiero que conocer tenemos más. que seguir reconstruyendo juntos. Dale. Es que Sí, una eso. persona que Ah, vas a hacer. pasó y vivenció uno de los talleres, me dice, esto, pero esto no es construir un mueble, o sea, sí, es construir un mueble, dice, pero esto es construirse uno mismo. Dice, después de esta experiencia te construís a vos mismo. Y ¿viste? Nada, me gustó escucharlo, o sea, un feedback así, ¿viste? Uno está tan ahí en el día a día y en la movida y ese, que bueno, nada, miradas Ahora, ¿viste lo que externas ustedes dan hacen? perspectiva. Ustedes ¿Eh? ustedes destruyen un pallet para construir algo mejor. En ¿Entendés? realidad el A pallet no lo veces destruimos nosotros, ya llega bastante destruido. Lo que hacemos es recolectarlo, sanarlo. pero sí, es Pero es parte de la vida de que necesitamos esas heridas. la Uno dice, literalidad no, qué de... triste, mira lo que pasa. Y a veces está bueno ser consciente de que pasen esas cosas para mejorar, ¿no? ¿Viste? Uno se cree en otros países del mundo que viven en paz y que no hay violencia, que no hay muertes. Y bueno, acá por lo menos tenemos el baño de agua fría. Bueno, acá lo que puedo aportar, y después les digo a cada uno que digan algo sobre el futuro, y ya me están obligando a que cerremos porque esto tenía que durar menos, pero nos podemos quedar hablando. Somos el primero. Es, acá una situación que a mí me marcó mucho fue cuando unas universitarias judías contaron que fueron acosadas, agredidas físicamente en una universidad de acá,
Y como vos decías, Ari, esto de, bueno, en los libros de historia lo leímos, o sea, ahí rápidamente como comunidad nos pusimos a decir, esto acá no pasa nunca más. Entonces, creo que el trabajo que se ve muy claramente, lo que ustedes fueron contando, es dar herramientas. O sea, tanto Ari como Quique, bueno, y yo en otras medidas, estuvimos tratando todos estos meses de compartir las herramientas que conocíamos para construir el nunca más posible. Y entonces me parece que es eso, a futuro será cuestión de seguir identificando las herramientas posibles para una vida mejor, más digna, significativamente judía. A mí me parece que si nos persiguen por algo está bueno saber por qué y que eso sea elegido, si es que lo queremos, como una cosa que vivimos a diario, y si no, no, y también está bien, pero me parece eso, que se resume en dar herramientas para lo que sí, para seguir construyendo lo que sí está bueno que siga pasando. Y les dejo la palabra final sobre el futuro a ustedes. ¿Querés- Mm. yo digo algo cortito y cerrar con la sabiduría? Y sí, podemos citar un montón de fuentes justamente judías, porque yo creo que lo judío no es solo lo religioso, y decir, bueno, si no soy yo, ¿quién es? Si no, no es ahora, ¿cuándo? Y yo le sumo, si no es en conjunto, no tiene valor. Y eso, seguir haciendo cosas en colectivo, en conjunto, y bueno, y para bien. Gracias. Me alineo completamente, Kike, a este punto en conjunto, ¿no? Creo que también me surge pensar en Tikkun Olam, ¿no? El concepto que tenemos, ¿no? Como misión, como pueblo de Tikkun Olam, arreglar este mundo. Creo que hoy queda más que claro que muchas cosas por arreglar y en algún sentido le da propósito, ¿no? ¿Para qué estamos acá? Y por ahí lo que visibiliza y pone muy de manifiesto es esto de juntos, o sea, esto es en conjunto, las soluciones son colectivas y, y esto hay que reafirmarlo y materializarlo, o sea, cada día, ¿no? No es algo, no es una frase que la dejamos ahí, lo vemos, o sea, cada día en Buenos Aires, en Israel sobre todo, en donde sea del mundo, pero esto es juntos. Y cada uno aporta lo que tiene, lo que puede, y esa es mi mirada hacia el futuro. O sea, dentro de este contexto de tanta incertidumbre, mientras sigamos conectándonos y haciendo las cosas juntos, no tengo dudas que nos va a traer buenos resultados. Y a veces esos buenos resultados no son, o sea, ojalá sean la paz y estar en el momento y que todos los secuestrados vuelvan, pero esos buenos momentos también pueden ser esas pequeñas acciones de cada día que, bueno, que van dejando su huella. Bueno, aprendimos lo más importante mientras suena el timbre y es que nadie se salva solo. Bueno, Así Bueno, es. Yanato muchas va, gracias. meterme a Codemet. Shana Tova. Sana Toba. Digo, Yanayo Torto va. Así es. Amén.